Los finales suelen ser una vuelta al principio. ¿Cuál sería ese principio en nuestro caso? El de estos videos. La intriga por lo realmente sucedido entre Mazzone y Quinterno, como para que Capicúa se publicase en dos revistas distintas por diferentes dibujantes, el uno su creador, el otro escondido tras un seudónimo. Es, por ejemplo, el principio, la anotación del 9 de abril de 1940, donde Mazzone consigna que se va de Patoruzú, o es la del lunes 10 de enero de 1938, en que, ilusionado, entrega uno de sus primeros trabajos en la revista de Quinterno. No es fácil reproducir la voz de un talentoso, enorme dibujante que cuenta hechos sucedidos hace más de 80 años. Es voluntad de su nieta, que confió estos cuadernillos en mis manos, que se conozca esa voz. Voy a intentar estar a la altura de la tarea. 4 de abril de 1940. Después de una situación insostenible, me retiro de la revista Patoruzú. Me prohíben publicar mi historieta Mi sobrino Capicúa, que empezó a publicarse el 31 de julio de 1939. La hice a pedido del señor Quinterno y casi contra mi voluntad. En pocos días Mazzone habla con distintas personas, le prometen una recomendación para el diario El Mundo, luego en La Razón y El Pampero. Dice no confiar en uno de los estrechos colaboradores de Quinterno. Rechazan su historieta, no menciona cuál, en el diario El Mundo. El señor Destuet averiguará qué hay de cierto en el registro que aluden Quinterno y compañía. Luis Destuet, un dibujante que terminó trabajando para la Disney, muy posiblemente estuviese para entonces integrando el equipo que preparaba UPA en apuros. Mazzone acababa de perder una fuente de ingresos muy importante y la plata no le sobraba. Necesitaba urgente un nuevo trabajo de dibujante, claro. No estaba en los planes de Mazzone el volver a la Chrysler. Figueroa Alcorta 3300, conocido como el Palacio Chrysler, en cuyo techo funcionaba una enorme pista de pruebas circular, era el lugar de trabajo de Mazzone hacia principios de 1938. Los talleres de la Chrysler, para ser más específico. Como él mismo lo relató en más de un reportaje, golpeaba chapas allí, lo que generó la curiosa caracterización de tembleque para su pulso de dibujante, su personalísimo, admirable trazo. El diario de 1938 de Adolfo Mazzone comienza con una anotación del lunes 10 de enero. Después del trabajo entregué lámina a Patoruzú. 9 días después se comunica telefónicamente con el estudio de Aristides Rechan pidiendo informes de esa academia para aprender dibujo. Al día siguiente anota la cifra que cobró en la Chrysler. Tiene también una entrevista personal, una larga conversación, puntualiza, con Aristides Rechan para estudiar en su curso por correspondencia abonando 12 pesos mensuales. El trabajo, el estudio, los dibujos y la revista Patoruzú serán constantes en sus crónicas de ese año. El de la Chrysler distaba de ser estable como trabajo. Aún faltaban algunos años para que se afianzaran los derechos laborales y Mazzone trabajaba una quincena sí y otra quincena no. Son frecuentes las anotaciones respecto a sus pensiones a causa de
falta de trabajo. Y comparando los gastos que consignaba con el salario que cobraba cuando lo cobraba, no cabe duda que su presupuesto era muy exiguo. Tampoco le iba mejor en Patoruzú. Venía probando desde fines de 1937, como se verá, después de una auspiciosa colaboración en abril del 38, debe esperar más de un mes para que le publiquen otra. Un lapso similar para la siguiente, en el medio rechazos varios. Mazzone anotaba meticulosamente en sus bocetos el número de la revista donde el original entregado debía aparecer. Y yendo al ejemplar indicado, se constata que no aparece o que solo aparece alguno de varios. También hay violentos rechazos explícitos sobre el boceto mismo. Podemos observar que para el número 40 le encargan ilustrar la nota "Todos mostramos la hilacha", pero el dibujante finalmente elegido resulta ser Divito. Mazzone parece peregrinar diariamente a la editorial en espera de cobrar alguno de los trabajos que entregaba, pero que ni le eran devueltos ni se los pagaban. No obstante, no se desanima. Planea conjuntamente con un compañero de curso en el estudio Regent una historieta extraordinaria en ciernes. Los progresos que hace con Regent son notorios y van a la par con sus intentos en la revista de Quinterno. Febrero 15, martes. Terminé la lámina serpentina doble a lápiz y la dejé en el estudio Regent. Mañana pasaré a buscarla. Empiezo las lecciones. En ese 1938 el maestro tenía 50 años y era un profesional en plena madurez creativa cuyos trabajos se publicaban en medios importantes de la época. El alumno, de apenas 24 años, en algunos de los primeros ejercicios que realiza en el taller, ya deja vislumbrar al Mazzone futuro, incluso experimentando con aguadas y el color que Quinterno le niega mientras se lo concede generosamente a Divito, a Ferro y a Blota. Volvamos al semanario Patoruzú de los comienzos. Las invariables 56 páginas, incluyendo tapa y contratapa, traían material nacional en su casi totalidad. Entre las excepciones que justifican el casi, se encuentra el noticiario Patoruzone, cuyas fotos con curiosidades al menos provenían de agencias, y la sección de Oreja a Oreja, con chistes de distintos dibujantes yanquis. Uno de estos dibujantes se destaca sobre los demás y se reitera en las entregas de la revista. Se trata de Jay Irving, al que nos referimos en el primer capítulo de esta serie, dado que Mazzone lo reconocía como uno de sus maestros. Maestro a la fuerza, podemos acotar ahora. Junio 6 de 1938. En Patoruzú me dieron a practicar un nuevo estilo del dibujante Jay Irving, diciéndome que mi estilo no tenía personalidad. Mientras que su maestro Regent, Lino Palacio, e incluso su amigo Torino, que comenzaba a hacer carrera en Aquí está, lo alentaban como dibujante, en Patoruzú no lo rechazaban, pero tampoco lo terminaban de aceptar. Sin embargo, Mazzone, persistente, disciplinado, acata la directiva de copiar a Irving. Directiva bajada seguramente de Quinterno mismo. Un Quinterno que a esta altura parecería tan deslumbrado con el dibujante yanqui como ensañado con Mazzone. Las razones, vaya uno a saber. Quizá
no le gustaba Regen, quizá no le gustaba el alumno. Se me dio por preguntarle a Beatriz Fadalti si su abuelo era morocho de tez. Me contestó que sí, que era de tez morena. Un apunte simplemente. Después de practicar durante varios días el nuevo estilo, fui a Patoruzú con algunas muestras y me dijeron que pasase el martes. Mazzone pasa el martes, o sea, 4 días después, tiempo en que posiblemente Quinterno haya analizado las muestras y le encargan trabajo. Lo cual significa que finalmente, promediando 1938, Quinterno alza el pulgar respecto a Mazzone luego de haberlo disciplinado. Sus dibujos, a partir de allí, comienzan a publicarse con regularidad en la revista y hasta cobra. Mazzone, fiel a su costumbre de consignar las cuentas, anota la cifra en el boceto, 15 pesos. Sin embargo, aparece una nueva sugerencia, donde por primera vez se menciona a Billy Querosén, el futuro coeditor de Avivato, recordarán, para entonces colaborador de Quinterno. Me dijo que más adelante agregue al estilo de Shea Irving algo del mío. No sabemos si el consejo parte del mismo Reilly o bajo de Quinterno, lo cual resultaría contradictorio con el lapidario juicio anterior respecto a que el estilo de Mazzone carecía de personalidad. No obstante, resulta indudable que Mazzone crece en Patoruzú hasta alcanzar inclusive el esquivo estatus del color que Quinterno termina por concederle recién en noviembre del 38. De julio a noviembre se produce un salto en el diario. Los problemas a la Chrysler continúan. Mazzone consigna que se ha mudado a una casa en el barrio de Palermo donde paga de alquiler 33 pesos, o sea, prácticamente 2 dibujos para Patoruzú. Aún así, 1939 comienza para Mazzone con muchas deudas, pero con el firme propósito de salir adelante gracias a su trabajo como dibujante. Su diario del 38 se cierra con una anotación doméstica del 23 de enero de 1939, un cambio de despertador en casa Escasani, casi una metáfora de lo que vendría. Los que han seguido estas entregas, supongo, recordarán una sección que mencioné que Mazzone realizaba en la revista Cascabel titulada Los Sueños y que firmaba con distintos seudónimos. Yo aventuraba que para esconderse de Quinterno, dicho sea de paso, uno de esos seudónimos, me enteré después, respondía al sobrenombre de uno de los hermanos de Mazzone, Cheque. Bien, en esta sección de humor gráfico, Mazzone trataba los sueños de personajes de distintos oficios, en este caso el sueño de un colchonero. Supongo que habrá un número de Cascabel donde Mazzone se ocupó del sueño del dibujante. Todo esto viene a cuento del despertador de Casa Escasani, que me lleva a la pregunta: ¿de qué sueño despertó Mazzone en el año 1939? Es una pregunta sin respuesta, porque el diario de 1938 termina con una anotación, como vimos, de enero del 39 y la página en blanco. De allí saltamos al de 1940, el 4 de abril, donde consigna que se va de Patoruzú. Si hubo un diario de 1939, se perdió, Mazzone lo destruyó, quizá nunca lo hubo.
El caso es que nos falta una pieza muy importante del rompecabezas, que es cómo fue creciendo esa situación que en 1940 para Mazzone ya resulta insostenible. En las primeras anotaciones de 1938 aparece en marzo, 1 de marzo, la posibilidad de una entrevista. El jueves tengo que ver al señor Dante Quinterno. Cuando vamos al jueves leemos que tampoco hubo trabajo en Patoruzú para mí. No existe ninguna descripción de Mazzone respecto a Quinterno. No sabemos qué tipo de trato tuvo, si tuvo trato personal o mediatizado por alguno de sus colaboradores. Lo que podemos deducir de los diferentes indicios es que el sueño del dibujante se transformó en la pesadilla del profesional. Veamos los indicios que nos llevan a afirmar que durante el 39 Mazzone despierta a la dura realidad del trabajo profesional y con Quinterno nada menos. Aquí está, del 6 de febrero de 1950. En este número, Silvestre Otazu, que también había publicado en la misma revista un reportaje a Torino, firma la extensa nota titulada «Yo fui el piantadino de la pobreza». En sus 2 páginas, un Mazzone ya consagrado como dibujante se explaya sobre sus duros comienzos como Canillita, luego en la Chrysler, hasta recalar en Lino Palacio, quien, como sabemos, lo recomendó a Quinterno. Aquí aparece un párrafo significativo. Quien lo recibe y lo promueve en Patoruzú es Luis Alberto Reilly, Billy Querosene. El siguiente epígrafe promete mucho. Sí, claro, el tema es Irving. Pero Otazu no exagera con el título. Es el mismo Mazzone quien remarca que se vio obligado a imitar al dibujante yanqui, una expresión que revela la violencia que le causó la directiva. Pero más adelante, dentro del mismo epígrafe, surge un párrafo más interesante aún. Hoy Mazzone goza de una autoridad que nadie le discute y a ningún director se le ocurriría pedirle que le presentase un esbozo de lo que piensa hacer. Pero en los primeros tiempos, esta peregrina costumbre suya de esbozar sus historietas en boletos de tranvía le ocasionaba disgustos, sobre todo cuando tenía que habérselas con esos directores, que los hay, que en todo quieren dar su orientación personal, que quieren corregir un movimiento o enmendar un trazo. En esos casos, sonríe Mazzone, cabe recordar aquello de Martín Fierro. No es bueno, dijo el cantor, muchas manos en un plato. Lo que pasa es que si a uno le corrigen un cuadro o la tira entera, el trabajo sale duro porque no es espontáneo. Mazzone textual. ¿De quién habla? Sino de Quinterno. Retrocedemos entonces al diario de Mazzone de 1940, ya con una noción de lo que encierra lo que califica de situación insostenible. No menciona más a la Chrysler, lo que hace suponer que durante el 39, cuando creyó floreciente su situación como dibujante, abandonó los talleres. La rigurosa disciplina quinterniana había marchitado momentáneamente esa ilusión. Mazzone no parece haber sido el primero en cansarse del maltrato de Quinterno. 2 semanas después de haberse ido de la revista Patoruzú, Luis Alberto Reilly, hasta hacía poco hombre de confianza de Quinterno, recordemos,
le propone un contrato para formar parte de su futura revista Cara Sucia. Comienza lo que será una ardua batalla legal por los derechos de Capicúa. Quinterno intenta por el lado de patentes y marcas. Mazzone inicia el trámite por ante el registro de la propiedad intelectual. Esto va para largo, anota en su diario. El 12 de junio de 1940 deja asentada la primera aparición de Capicúa en Cara Sucia, conjuntamente con Erniato Agrelo, personaje que proviene de un programa radial de autoría de Reilly. La situación contractual y creativa cambia radicalmente para Mazzone. Discute sin intermediarios con el director de la publicación tanto sueldo como cantidad de páginas, forjando así un vínculo franco que perdurará hasta una década después inclusive, como podemos comprobar en este sello estampado en un rayo rojo del 50. En lo creativo, entusiasmado con el color y sin una continua mirada reprobatoria por encima del hombro, Mazzone deja atrás definitivamente al aficionado que dibujaba en boletos de tranvía y despliega todo su potencial, animándose incluso desde alguna portada a la ilustración seria. Mazzone retosa, juega, se divierte en Cara Sucia, quizá como compensación a los sinsabores que le acarrea la simultánea batalla legal con Quinterno. Patoruzú publica una copia de mi historieta asegurando que es la auténtica. Esto va a ser un pleito en forma. Ya presenté oposición a la patente que Quinterno intenta registrar. Como se verá, Mazzone aparece mucho más medido y en privado de lo que su antiguo patrón refleja en este público anuncio que analizamos con detenimiento los primeros capítulos, donde afirma que Capicúa es suyo, suyo y solo suyo. Mazzone no termina de dilucidar si se trata de la bravuconada de un Quinterno arrogante o si realmente éste ostenta algún derecho sobre Capicúa. Primero, duda ante la propuesta de Reilly. Luego, como dijimos, la cautela lo lleva a camuflar a Olegario, personaje probablemente sugerido por su antiguo jefe. Dicho sea de paso, Cheque, el ya mencionado hermano de Mazzone, lo ayuda en el trabajo recibiendo por eso un 10% de la paga. La presencia de Cheque se registra en la pintada de la pared que se halla detrás de los personajes. Es el germen de la idea de empresa familiar. Finalmente retorna el Olegario que se conocía de Patoruzú y con él Mazzone reafirma su autoría, primero respondiendo a Quinterno en clave humorística, luego dejando constancia de copyright de forma más seria al tiempo que contrata a abogados para que lo representen. No tarda en advertir que detrás de Eduardo Giuliano está Blota, y esto lo preocupa. En un gesto que lo enaltece, se propone hablar del asunto con los abogados, ya que no quiere involucrar a su colega, lo hace de inmediato, y los letrados lo tranquilizan, le dicen que el responsable sigue siendo Quinterno. La Asociación de Dibujantes se encontraba en formación y toma parte en el conflicto. A Mazzone lo intranquiliza, lo indigna en realidad, que duden de su autoría respecto a Capicúa. Blota, a quien Mazzone intentaba resguardar, declara en contra suyo. No cabe duda, acoto yo, que bajo la presión de su empleador Quinterno. Mazzone deja de lado los pruritos con quien lo suplanta en Capicúa. Es la guerra total.
La Asociación de Dibujantes está por realizar una publicación acerca del conflicto, probablemente a favor de Quinterno, pero Mazzone logra frenarla. Ante esto, Quinterno retira su solicitud de ingreso a la asociación y una contribución económica que había prometido. El 19 de septiembre se presenta demanda contra Dante Quinterno. Mazzone tiene la brillante idea de publicitarla a través del diario Crítica. La presión surte efecto. A los pocos días, el 1 de octubre, Quinterno, quien sin duda aborrecía el escándalo y cuidaba su imagen como oro, manda a un emisario a negociar, Marianito, o sea, Mariano Juliá. El arreglo consiste en que Capicúa se deje de publicar en Patoruzú en tanto Mazzone retire la demanda. 3 días después regresa Juliá con una propuesta incluso superadora. En caso que Cara Sucia fracase, Quinterno volvería a contratar a Mazzone en Patoruzú. El abogado aconseja no aceptar. Quinterno debía saber que las cosas a la revista de Reilly no andaban bien. El 7 de octubre, Mazzone apunta que por primera vez no cobra su sueldo. Lo que resta del diario son anotaciones personales que no vienen a cuento. Sabíamos que el pronóstico de Quinterno se cumple. Cara Sucia, ya de rumbo errático, no definiéndose ni por la línea cómica ni por la línea seria, fracasa. Sabíamos que en 1941 Mazzone retoma Capicúa en Patoruzú, que a mediados del 44 se interrumpe su publicación y que en septiembre de ese año se reemplaza por Bambú Foca, y que a fines del 44 se retira definitivamente de la editorial de Quinterno. Sabíamos también que Capicúa desaparece por más de un quinquenio hasta recalar casi escondido en la ínfima Rayo Rojo. Lo que no sabíamos es que hubo un acuerdo encontrado entre los papeles de Mazzone respecto a los derechos del personaje. La nota del 22 de junio de 1944, dirigida a Mazzone, lleva el logo del sindicato Dante Quinterno, que se hace cargo de la distribución mundial de Mi sobrino Capicúa, cuyos derechos afirman tienen adquiridos para la revista Patoruzú. Le reconocen a Mazzone un 40% de lo que les abonen por la historieta. Quinterno apenas logró una inserción en Estados Unidos de su propio personaje en un diario menor y una solitaria publicación en revista más una portada equivocada. Posiblemente no se sepa nunca si la intención de Quinterno fue manejarse realmente como sindicato distribuidor de las creaciones que aparecían en Patoruzú o bloquearle Capicúa a Mazzone por los rencores acumulados. Lo del rencor es una hipótesis no descartable. Recordará la aparición de inéditas encorrerías simultáneamente a la salida a los kioscos de la revista Capicúa, donde evidentemente Mazzone ya se había liberado del compromiso asumido 15 años antes. Recordarán también la tapa del elefante de la Patorucito semanal. Justamente allí, en el número 454 del 15 de julio del 54, o sea, a 5 años de diferencia con el cierre del ciclo de reediciones en correrías, concluyó la última de esas reediciones, El mensaje de la cigüeña.
El formato tabloide de la semanal con 2 páginas por entrega se traduce en 4 para correrías. Si calculamos el lapso entre julio del 54 y octubre del 59, son 274 semanas, que multiplicadas por 4 páginas nos dan 1100 páginas, las cuales significaban la posibilidad para Quinterno de seguir haciendo la plancha con las reediciones durante más de un año, lo cual desechó coincidentemente con el lanzamiento de Mazzone. Curioso, ¿no? Más allá de inquinas, de enfrentamientos personales, de personalidades distintas, un Quinterno avasallante, autoritario, un Mazzone cauto pero firme en sus determinaciones, lo que está en juego acá son dos criterios. El de sindicato, que Quinterno inaugura en la Argentina, tomado del modelo yanqui, y el de propiedad intelectual. ¿De quién es el derecho? ¿Es de la editorial que contrata al dibujante o al guionista para hacer lo que quiera con su obra? ¿O es del creador? Un conflicto que subsistió mucho tiempo. Todos los coleccionistas tenemos anécdotas de volquetes llenos de originales valiosísimos cuando ha cerrado alguna editorial. Los conflictos de propiedad intelectual aún hoy en día siguen, es un terreno bastante ambiguo, donde el derecho no alcanza a determinar con precisión cuáles son las atribuciones de uno, de otro, más teniendo en cuenta la aparición de Internet. Bueno. Así que esta problemática que se plantea en estos cuadernitos ha intentado ir un poco más allá de una rencilla ocurrida hace 80 años. Espero haberlo logrado, espero haber sido digno de la confianza depositada en mí por la nieta de Mazzone. Tenemos la versión de Mazzone, no tenemos la de Quinterno, pero bueno, a mí personalmente me cae más simpática esta, habrán notado. Así que acá cerramos, sí, definitivamente, todos estos videos dedicados a Adolfo Mazzone. Quizá nos veamos con Torino, y si no, bueno, acá quedarán en YouTube para quienes quieran saber un poquito sobre un tramo bastante descuidado de la historieta cómica argentina.